Bienvenidos a Ecos de la Historia. En el año 1291, una guerra santa que había durado casi 2 siglos terminó. Ujú. ¿Así de golpe? Pero, a ver, no acabó con un apocalipsis divino, ni con un enfrentamiento final glorioso entre el bien y el mal, como solemos imaginar. ¿Que va? ¿Para nada? Terminó porque los supuestos salvadores estaban demasiado ocupados gestionando un banco multinacional y porque los invasores originales fueron borrados del mapa por una tribu nómada a 6.000 kilómetros de distancia. Ah, y por un monumental atasco de tráfico de caballos. Es que suena chiste, pero es la pura realidad. Vale, vamos a desgranar esto. Porque en nuestra inversión exhaustiva de hoy, la misión es precisamente desentrañar este final completamente inesperado de los Estados Cruzados. Al revisar las fuentes, queda clarísimo que esta historia es uno de los mayores tableros de ajedrez político y giros de guión que existen, donde el fanatismo religioso fue rápidamente aplastado por la cruda realidad logística. Totalmente, y es vital empezar quitándonos de la cabeza el mito de las guerras santas puras. Claro. Para entender cómo y por qué colapsa todo, en Oriente Próximo en el siglo XIII, hay que dejar de mirar al cielo y empezar a mirar las rutas comerciales, la geografía y el clima. Eso es. Si observamos el mapa de aquella época, no había solo dos bandos luchando por Jerusalén. Exacto. Era un ecosistema sumamente frágil y fracturado. Básicamente teníamos 3 grandes bloques estancados. Por un lado, los restos del Imperio bizantino intentando aferrarse al poder en Anatolia. Ujú. Por otro, una multitud de líderes árabes y kurdos en constantes fricciones bajo el paraguas del califato abasí. Y finalmente los cruzados europeos que se aferraban a una estrecha franja costera repleta de castillos. O sea, era un equilibrio donde nadie tenía la fuerza suficiente para echar al otro de forma definitiva. Llevaban décadas en ese tire y afloja. Sí, un estancamiento total. Pero fíjate que antes de que los cruzados europeos puedan siquiera reaccionar, toda esa estructura salta por los aires debido a fuerzas que ni siquiera sabían que existían. Es que es imposible hablar del fin de las cruzadas sin hablar de la estepa asiática. Claro, tenemos a Gengis Khan y a sus sucesores expandiendo el imperio mongol desde Oriente de una manera implacable. Y cuando un imperio de ese tamaño arrasa con todo, empuja a millones de personas. Exactamente. Se genera un efecto dominó a escala continental. La maquinaria de guerra mongola era tan terrorífica y tan eficiente que provocaba desplazamientos masivos de poblaciones enteras. Y esto ocurría mucho antes de que sus ejércitos llegaran físicamente a un sitio. Ya, la ola de pánico. Eso es. Y entre esta marea humana que huye hacia Occidente desesperadamente para sobrevivir, hay un grupo clave: los turcos corasmios. Un segundo, porque cuando escucho gente que huye, yo pienso automáticamente en refugiados vulnerables, familias con lo opuesto. Ya, es lo lógico. Pero claro, las fuentes indican que este grupo en particular no encaja exactamente en ese perfil de víctimas indefensas. En absoluto. Los corasmios eran, a todos los efectos, un ejército mercenario nómada. Madre mía. Hablamos de una fuerza que incluía al menos a 10.000 guerreros de caballería ligera de élite. Habían perdido su imperio, sí, pero conservaban toda su estructura militar y su letalidad. O sea que estaban buscando un nuevo hogar y no tenían reparos en tomarlo por la fuerza. Ninguno. Iban a por todas. Es como cuando se acerca un tsunami a la costa. Para que quienes nos escuchan lo visualicen, la ola gigantesca que serían los mongoles aún no ha llegado a la playa. Ujú. Pero la presión del agua está empujando un muro masivo de escombros por delante, y los corasmios son esos escombros afilados arrasando con todo a su paso antes de que los mongoles siquiera asomen la cabeza por el horizonte. Esa es una metáfora perfecta. Lo verdaderamente fascinante aquí es cómo los mongoles, de forma casi inadvertida, están reescribiendo el mapa de Oriente Próximo por control remoto. Totalmente. Desencadenan crisis existenciales mediante estos escombros humanos, y aquí entra la diplomacia de la supervivencia. A ver, Los ayubíes de Egipto, que son los descendientes del famoso Saladino, ven a estos letales guerreros corasmios vagando por la región. ¿Y qué hacen? Pues deciden contratarlos como mercenarios. claro, dinerito y a luchar. Exacto, pero no para luchar contra los cruzados cristianos, sino para aniquilar a una facción ayubí rival que tenía su base en Damasco. Vale. Me fascina lo pragmático que se vuelve todo. Y para rizar el rizo, las crónicas señalan que esa facción musulmana de Damasco, al verse amenazada por Egipto y los corasmios, decide aliarse formalmente con los cruzados cristianos del Reino de Jerusalén. Sí, tal cual. Es decir, cristianos y musulmanes luchando codo con codo contra otros musulmanes y refugiados militarizados.
Pero tengo entendido que esta jugada maestra sale terriblemente mal. Fue un error de cálculo catastrófico. En su viaje hacia el sur para unirse a sus empleadores egipcios en el año 1244, los corasmios pasan por delante de Jerusalén. Y claro, la ven ahí. La ven vulnerable y básicamente la asaltan. Masacran a la población y la saquean brutalmente. Jerusalén se pierde para Occidente de una forma casi accidental, como un mero daño colateral. ¡Qué locura! Y la cosa no termina ahí. Poco después, en la batalla de la Forbie, este ejército combinado de egipcios y corasmios se enfrenta a la alianza de Damasco y los cruzados, y la caballería ligera corasmia destroza por completo a los cruzados. Es un desastre monumental, la mayor derrota cristiana desde los tiempos de Saladino. Y claro, esa pérdida repentina e ignominiosa de Jerusalén en 1244 es la chispa que hace que Europa entre en pánico y monte la Séptima Cruzada, liderada por el devoto rey Luis IX de Francia. Así es. Ahora, aquí es donde me confundo al leer los mapas estratégicos en los documentos. Si el objetivo número 1, la razón de ser de todo esto, es recuperar la ciudad santa de Jerusalén, ¿por qué la inmensa flota del rey de Francia pone rumbo a Egipto? Pues porque, por fin, alguien en Europa había entendido cómo funcionaba la macroeconomía de la guerra en Oriente. Ah, vale. Atacar directamente Jerusalén ya no servía de nada. Era una ciudad interior, sin salida al mar y rodeada de desierto. Incluso si la tomaban, no tenían la infraestructura logística para mantenerla alimentada y defendida. Claro, te mueres de hambre a la semana. Exacto. Pero Egipto era el motor económico del mundo conocido. Las principales ramas de la ruta de la seda y la ruta de las especias, desde el Océano Índico y el Mar Rojo, desembocaban allí. Entiendo. Es la lógica de asaltar el Banco Central en lugar de pelear por una sucursal vacía en medio de la nada. Eso es. Si conquistas el centro financiero y agrícola, le cortas la financiación al enemigo y usas esa riqueza incalculable para negociar o financiar un ejército permanente. Exactamente. La estrategia era brillante sobre el papel. Luis IX ataca la ciudad costera egipcia de Damieta, en el delta del Nilo. El desembarco es un éxito espectacular. Todo va sobre ruedas. Sí, toman la playa, la guarnición musulmana entra en pánico y abandona la ciudad casi intacta. Les dejan a los cruzados un arsenal y montañas de suministros. Parece que la campaña va a ser un paseo triunfal. Ya. Pero el delta del Nilo. Claro, el delta del Nilo es una pesadilla logística de canales, barro y enfermedades. Cuando deciden marchar río arriba hacia el Cairo, se quedan atascados durante meses construyendo diques. Todo esto bajo el fuego constante de catapultas enemigas que les lanzan fuego griego. Un infierno en la tierra. Hasta que ocurre el clásico giro de guión. Un informante local, un beduino, les revela a los cruzados un vado secreto, una zona poco profunda para cruzar el canal y flanquear al enemigo. Y aquí es donde la disciplina militar se va por el desagüe. Luis IX ordena a la vanguardia, liderada por su propio hermano, Roberto de Artois, que cruce el río y asegure la orilla. Sí. Pero con órdenes estrictas de esperar al grueso del ejército para atacar de forma coordinada. Pero el orgullo feudal y la gloria personal pesaban muchísimo más que la estrategia. Ya te digo. Roberto de Artois, al mando de unos 700 caballeros de élite, cruza el vado. Ven el campamento egipcio desprevenido y, desobedeciendo directamente al rey, lanzan una carga frontal. A lo loco. Inicialmente la sorpresa funciona. Arrasan el campamento y los defensores huyen aterrorizados hacia la cercana ciudad de El Mansurá. Y en ese momento crítico, en lugar de frenar y consolidar la victoria, Roberto de Artois toma la peor decisión táctica posible. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ordena a su caballería perseguir al enemigo dentro de las murallas de la ciudad. A ver, ¿me estás diciendo que una cruzada multinacional masiva, financiada a base de impuestos exhaustivos por todo un reino occidental, fracasó básicamente porque un tipo impaciente decidió meter caballos de guerra en un atasco medieval? Pues por absurdo que suene, hay que entender la física y la mecánica de la caballería pesada europea. Sí. Eran los tanques de la Edad Media. Caballos inmensos criados para la guerra, hombres cubiertos de acero. En campo abierto, esa energía cinética era imparable. Arrollaban con lo que fuera. Claro, pero cuando metes esos tanques en callejones de tierra, estrechos, sinuosos, llenos de carros abandonados y escombros, pierden todo su impulso. Se convierten en blancos estáticos. ¡Qué horror!
La infantería egipcia, junto con los ciudadanos, se atrincheró en los tejados y balcones. Empezaron a lanzar piedras, vigas de madera y lanzas sobre los caballeros atrapados. Una ratonera absoluta. O sea, perdieron toda su ventaja tecnológica por un error básico de geografía urbana. Completamente. De esos cientos de jinetes de élite, apenas sobrevivió un puñado. La flor innata del ejército francés fue aniquilada en una sola hora. ¡Qué locura! Esto dejó al resto del ejército de Luis IX, que venía cruzando lentamente por el río, sin su principal fuerza de choque. El contraataque egipcio los acorrala. Y ahí se gira la tortilla. Logran traer barcos por el Nilo y cortan las líneas de suministro de los cruzados por la retaguardia. El asedio se invierte por completo. Atrapados en el barro, sin comida, bebiendo agua estancada, el tifus y la disentería diezman al ejército de Luis IX. ¡Buf! Quien finalmente, claro, es capturado mientras intenta retirarse. Un colapso logístico y táctico absoluto. Termina con el rey más poderoso de la cristiandad pidiendo un rescate astronómico para salvar su vida. Ahora bien, uno pensaría que los ayubíes de Egipto, tras esta victoria tan aplastante, celebrarían una era dorada, ¿no? Sería lo esperable. Pero al leer lo que pasaba realmente en su campamento, resulta que las cosas estaban igual o peor. Se genera un vacío de poder gigantesco que acaban llenando los personajes más improbables de la historia. Así es. Es una de las grandes ironías de todo esto. Justo en medio de esta crisis invasiva de los franceses, el sultán Ayubí, que gobernaba Egipto, cae gravemente enfermo y muere. El peor momento posible. El peor. Su heredero, legítimo, un hombre llamado Turan Shah, está a cientos de kilómetros de distancia. Si la noticia de la muerte del sultán se filtraba, el ejército egipcio, que estaba luchando por su vida contra los franceses, entraría en pánico o se amotinaría directamente. Claro, sin líder. Así que la esposa del sultán difunto, Shahar al-Dur, toma una decisión increíblemente audaz. Oculta el cadáver. Madre mía. Finge que su marido sigue convaleciente y empieza a falsificar su firma, emitiendo órdenes desde su tienda para mantener la estabilidad del Estado mientras el heredero viaja hacia el sur. Es una jugada maestra de supervivencia política para evitar el colapso absoluto. Pero, por lo que veo en las fuentes, el verdadero poder muscular que mantuvo a raya a los cruzados durante ese vacío no eran la lealtad a la corona, eran los llamados mamelucos. Exacto. Y esta es otra pieza fascinante del engranaje. Los mamelucos eran soldados esclavos. A ver, ¿cómo funciona exactamente un sistema donde le das a personas esclavizadas el monopolio de la violencia y la fuerza letal, y encima esperas que no se rebelen? Pues es un sistema muy particular de Oriente Próximo. No eran esclavos de galeras o de campos agrícolas. Eran comprados cuando eran niños, principalmente en las estepas euroasiáticas. Vale. Se les aislaba en cuarteles, se les convertía al Islam y recibían un entrenamiento militar brutal, exclusivo y de altísimo nivel. Su única familia era su regimiento y su amo. ¿Ya? Un lavado de cerebro y hermandad militar. Eso creaba una fuerza de élite extremadamente cohesiva y leal. O bueno, al menos en teoría. Y aquí viene el punto de inflexión demográfico. El mercado egipcio estaba repentinamente inundado de estos niños esclavos, lo que los hacía baratísimos. Un momento. Me pierdo un poco. Habías mencionado antes que el imperio mongol estaba arrasando con todo en Asia. Sí. ¿Me estás diciendo que los mongoles se detuvieron a montar un negocio de exportación de esclavos hacia Egipto? ¿Cómo llegaban tantos niños a El Cairo? Es que es una consecuencia indirecta espectacular. Si conectamos esto con el panorama general, los mongoles estaban invadiendo Europa del Este, las estepas rusas y el Cáucaso. Sí. Decenas de miles de personas de tribus locales huían o eran capturadas. Y los comerciantes genoveses y venecianos, que controlaban los puertos del Mar Negro, compraban a estos cautivos a precio de saldo. O sea, los italianos hacían de intermediarios. Exacto. Y los vendían masivamente en Egipto. La dinastía Ayubí, aprovechando la ganga de que los precios habían caído en picado, compró tantos que formaron regimientos mamelucos inmensos. O sea, la ironía es total. Las invasiones mongolas, al generar esta crisis de refugiados y cautivos en Europa del Este, proporcionaron a Egipto una sobreabundancia de tropas de élite baratísimas. Eso es. Y claro, cuando tienes un ejército gigantesco y altamente entrenado de esclavos, llega un momento en que los generales mamelucos miran a su alrededor y dicen, oye, un momento, nosotros ganamos las batallas, nosotros tenemos las armas, nosotros somos el poder real aquí. Y eso es exactamente lo que ocurre.
Cuando el heredero legítimo, Turan Shah, llega por fin a Egipto para reclamar su trono, tras la derrota cruzada, comete un error fatal. A ver. Trata a los generales mamelucos con un desprecio absoluto, amenazando con reemplazarlos por su propia guardia personal. Uy, mala idea. Pésima. Los mamelucos, liderados por figuras implacables, como un comandante llamado Baibars, deciden que ya es suficiente. Asesinan a Turan Shah a orillas del Nilo, poniendo fin abruptamente a la dinastía de Saladino, y toman el control total de Egipto. Los esclavos se convierten en sultanes. Es de locos. Y tras este golpe de Estado tan visceral, claro, el tablero geopolítico cambia drásticamente. Totalmente. Los estados cruzados que quedan en la costa de Siria se convierten en meros espectadores, temblando en sus castillos mientras ven cómo se aproximan los dos auténticos titanes de esta era, la marea invicta del imperio mongol por el este y este nuevo y feroz estado militar mameluco por el sur. Y para entender por qué todos estaban aterrorizados, hay que ver lo que hicieron los mongoles en 1258. Sí, el asedio a Bagdad. Llegan a Bagdad, la capital del califato abasí y una de las joyas intelectuales y culturales del mundo islámico, y aplican su táctica de guerra psicológica. Si te resistes, no solo te derrotamos, te borramos de la existencia. Literal. Asedian la ciudad, la toman y masacran metódicamente a una inmensa parte de la población. Las estimaciones hablan de cientos de miles de muertos. Las crónicas decían que los ríos bajaban negros por la tinta de los libros arrojados de las bibliotecas y rojos por la sangre. Madre mía. Para la gente de la época era literalmente el fin del mundo. Me imagino a la población en el Cairo recibiendo a los refugiados de Bagdad y escuchando estas historias apocalípticas. Y entonces el ejército mongol avanza hacia Siria y envía embajadores al nuevo sultán mameluco, Qutuz, exigiendo su rendición incondicional. Sí. Además, las cartas mongolas no eran nada sutiles. Hablaban de que la resistencia era inútil, que sus caballos eran como montañas y sus espadas como relámpagos. Me imagino que la presión para rendirse en Egipto debía ser asfixiante. Lo era, muchísima. De hecho, muchos emires aconsejaron a Qutuz que huyera o pagara tributo. Pero Qutuz entendía que los mongoles no aceptaban vasallos a medias. Te absorbían o te aniquilaban. Así que hace algo impensable. A ver. Ordena que corten por la mitad a los embajadores mongoles y cuelga sus cabezas en las murallas del Cairo para que todos las vean. Tela. Cierra cualquier posibilidad de negociación. Es una declaración de guerra total. Y luego, en lugar de esconderse detrás de sus murallas y esperar el asedio inevitable, moviliza todo el ejército mameluco y marcha proactivamente al encuentro de los mongoles en Siria. Lo cual, claro, sobre el papel, es un suicidio táctico. Estaban marchando para enfrentarse a la fuerza militar más grande y letal de la historia en campo abierto. Habría sido una aniquilación segura, de no ser por una de las casualidades más grandes de la historia. El giro. Justo cuando los dos ejércitos están a punto de colisionar, a 6.000 kilómetros de distancia, en China, el gran Khan de los mongoles, Mongke, muere por una enfermedad. ¿Qué momento? La ley mongola dictaba que ante la muerte del líder supremo, todos los príncipes debían regresar a la capital para elegir al sucesor. Esto obliga al comandante mongol en Oriente Próximo, Hulagu, a retirar precipitadamente el grueso de su inmenso ejército. Quizá unos 100.000 hombres. Ya. Se retira hacia el este y deja atrás solo una guarnición de unos 10.000 a 20.000 soldados para mantener el territorio conquistado en Siria. Es que es increíble, la historia humana pendiendo literalmente de un microbio en el otro extremo del planeta. Y claro, esa guarnición reducida es la que se topa de frente con todo el ejército mameluco en la famosa batalla de Ain Jalut en 1260. Exacto. Es la primera vez que un ejército mongol es derrotado y obligado a retroceder de forma permanente. Y no fue un golpe de suerte aislado, porque tengo entendido que 20 años después, en la batalla de Homs, se vuelven a enfrentar, esta vez contra un ejército mongol inmenso y preparado, y los mamelucos vuelven a ganar. Esa es la clave estructural de todo este asunto. Los mamelucos demostraron que su sistema de entrenamiento esclavo producía la única caballería pesada y ligera combinada capaz de igualar la disciplina y la arquería a caballo de los mongoles. Les pillaron la medida. Sí. Al neutralizar esa amenaza existencial, los sultanes mamelucos consolidan un poder logístico y económico inmenso en la región. Y claro, durante las décadas siguientes, cuando los mongoles no estaban atacando la frontera, ¿qué hacían los mamelucos en su tiempo libre? A ver.
Pues desmantelar la franja de fortalezas cruzadas que quedaban en la costa. Pero lo curioso es que no lo hacen con una gran cruzada a la inversa llena de batallas épicas cantadas por trovadores. Lo que revelan las fuentes es un simple desahucio burocrático y metódico. Exacto. Es una guerra de desgaste pura y dura. Los mamelucos, ahora amos indiscutibles de la región, traen ingenieros, construyen máquinas de asedio colosales y estrangulan las rutas de suministro comerciales que mantenían vivos a los castillos europeos. Les cortan el grifo. Eso es. Y van tomando ciudad tras ciudad, fortaleza tras fortaleza, hasta que finalmente, en 1291, cae la gran capital cruzada, San Juan de Acre. Y así, sin demasiada fanfarria apocalíptica, los reinos europeos en Tierra Santa desaparecen del mapa. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué significa todo esto a nivel macro? Porque resulta chocante para la gente que nos oye. Piensas en más de 2 siglos de reyes empeñando coronas, de papas prometiendo la salvación, de cientos de miles de personas cruzando continentes para luchar. Sí. Y resulta que todo ese inmenso proyecto occidental queda anulado simplemente porque las dinámicas de poder euroasiáticas cambiaron. Las cruzadas perdieron su viabilidad no por falta de fe de los europeos, sino porque quedaron aplastadas entre superpotencias asiáticas y africanas que operaban a una escala logística que Europa ni siquiera podía concebir. Es una lección brutal sobre la fragilidad de la política exterior a larga distancia. Todo dependió, en gran medida, de la muerte aleatoria de un líder nómada y de las fluctuaciones del precio de los esclavos en el Mar Negro. ¡Qué barbaridad! Sin embargo, hay algo muy importante que rescatar de este colapso. Cuéntame. Aunque los reinos cruzados desaparecen físicamente de Oriente Próximo en el 91, la inmensa maquinaria corporativa, financiera e ideológica creada para sostenerlos durante 200 años no se evapora sin más. Claro, no desaparece el dinero ni la infraestructura. Para nada. Esa maquinaria muta, regresa a casa y transforma profundamente a la propia Europa. Claro. Fíjate, pienso por ejemplo en las famosas órdenes militares, como los caballeros templarios. Leyendo los documentos sobre ellos me recuerdan exactamente a esas inmensas corporaciones modernas que, cuando su mercado principal colapsa, de la noche a la mañana, tienen que pivotar su modelo de negocio rápidamente para sobrevivir. Es una excelente analogía, fíjate. Los templarios nacieron originalmente como monjes guerreros para proteger los caminos polvorientos hacia Jerusalén. Pero para financiar eso, desarrollaron una infraestructura logística tan masiva y ramificada en Europa que se convirtieron, a todos los efectos, en la primera corporación bancaria multinacional. Su sistema era brillante y además sorprendentemente moderno. Funcionaba casi como una red medieval de cajeros automáticos, con una especie de validación analógica. Tal cual. Si un noble francés quería viajar o enviar fondos sin que le robaran unos bandidos por el camino, no llevaba baúles pesados de oro. Depositaba su oro en una fortaleza templaria en París. Sí. Y a cambio, el monje le daba un trozo de pergamino con códigos y sellos cifrados. Vamos, una carta de crédito. El noble viajaba a Oriente, presentaba ese pergamino en el cuartel templario local y allí le entregaban el equivalente en moneda local. Cobrando una generosa comisión, por supuesto. Por supuesto, el negocio es el negocio. Y así funcionaba. Y cuando cayó Tierra Santa, los templarios se quedaron en Europa siendo una entidad sin propósito militar claro en ese momento, pero siendo dueños de castillos, flotas y una riqueza obscena. Ya, y eso genera envidias. Muchísimas. Eran el principal acreedor de las coronas europeas. Y eso fue su perdición. El rey Felipe IV de Francia, que estaba ahogado en deudas precisamente con los templarios, vio una forma fácil de borrar su deuda y expropiar su fortuna. La solución drástica. Los acusó de herejía, en juicios amañados, los torturó y desmanteló la orden por completo en la hoguera. Un final corporativo bastante oscuro. Una OPA hostil con hogueras. Pero bueno, las otras órdenes fueron más astutas, ¿no? Los caballeros hospitalarios, por ejemplo, vieron lo que pasó y decidieron reposicionarse militarmente. Sí, aprendieron la lección rápido. Se retiraron a las islas del Mediterráneo, primero a Rodas y luego a Malta. Y se vendieron al papado como el escudo naval constante contra el avance de los piratas y del Imperio Otomano. Justificaron su existencia creando una trinchera marítima inamovible. Y luego está el caso de los caballeros teutónicos, que para mí es el más fascinante.
Viendo que el proyecto en Oriente estaba liquidado, decidieron empaquetar toda su experiencia militar y mudarse al norte de Europa, al mar Báltico. Un clima un poco distinto al desierto. Un poco, sí. Allí se dedicaron a hacer cruzadas contra las poblaciones paganas locales, como los prusianos y lituanos, Ujú. y funcionaban literal como una franquicia inmobiliaria. ¿Ah, sí? Sí, sí. Avanzaban, masacraban, construían un gigantesco castillo de ladrillo rajo, traían colonos alemanes y avanzaban al siguiente valle para construir otro castillo idéntico. Terminaron creando su propio estado soberano. Dejaron de ser una orden al servicio de la fe y operaron esencialmente como un reino secular con una agresiva ambición territorial. Exacto. Y es que el propio lenguaje sufre una mutación. El concepto mismo de cruzada se corrompe por completo. La etiqueta pierde su significado sagrado original de peregrinación armada a Jerusalén y se convierte en una herramienta comodín, en un arma política. Ujú. Porque los papas empiezan a convocar cruzadas formales contra sus rivales políticos dentro de la propia Europa. Yo recuerdo leer con asombro cómo convocaron una cruzada contra el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Federico II, simplemente porque su poder territorial en Italia amenazaba las fronteras de los estados pontificios. O el ejemplo aún más sangriento, la cruzada albigense en el sur de Francia, liderada por nobles del norte. Sí, contra los cátaros. Exacto. Bajo la excusa teológica de erradicar a esta secta, se llevó a cabo una brutal guerra de exterminio y expropiación. Se robaron tierras increíblemente productivas y ricas. Pura geopolítica regional. Fue una guerra de conquista territorial y asimilación cultural, disfrazada con el mandato divino de una cruzada que sirvió para centralizar el poder del Reino de Francia. Y fíjate, esto plantea una cuestión ineludible sobre cómo nosotros, hoy en día, procesamos la historia y el legado de estas palabras. ¿A qué te refieres exactamente? Al sesgo lingüístico que arrastramos sin darnos cuenta en Occidente. Vale. Hoy en el discurso público, la palabra cruzada se sigue usando constantemente, de manera metafórica, y casi siempre para denotar un esfuerzo ético y noble. Es verdad. Hablamos de una cruzada contra la corrupción o una cruzada por los derechos civiles. La palabra retiene una pátina de heroicidad romántica. Sin embargo, términos paralelos de otras culturas que describían exactamente lo mismo, es decir, luchas que combinaban lo espiritual con la expansión militar, Sí. se perciben en nuestro idioma de forma puramente negativa, violenta o aterradora. Analizar estas fuentes nos exige ver de forma imparcial cómo el lenguaje moderno a menudo blanquea la brutalidad imperial del bando que, digamos, ganó la batalla cultural en Occidente. Claro. Es una reflexión súper pertinente, y el peso de esa palabra perduró muchísimo tiempo en la mente europea. Incluso siglos después del colapso en 1291, la idea de recuperar Jerusalén seguía obsesionando a la psique occidental. Ya lo creo. Cuando revisas las cartas y diarios de Cristóbal Colón mientras navegaba hacia lo que él creía que eran las Indias, ves que su motivación personal principal no era la curiosidad científica ni el descubrimiento en sí. No, para nada. Su obsesión maníaca por encontrar grandes minas de oro en el Nuevo Mundo estaba explícitamente ligada a su deseo de financiar una futura, definitiva y monumental cruzada para recuperar Tierra Santa. O sea, el fantasma de ese fracaso medieval empujó directamente el inicio de la era de los descubrimientos y del colonialismo europeo. Es alucinante. Para resumir todo este análisis, podemos decir que las fuentes desmontan por completo el romanticismo victoriano. Los ejércitos europeos no fueron expulsados de Oriente por una falta de fervor religioso. Quedaron atrapados en el fuego cruzado de un choque tectónico entre el imperio logístico de los mongoles y la máquina estatal mameluca. Así es. Y lo que comenzó en el siglo XI como un llamado místico a la Guerra Santa terminó convirtiéndose, a través del ensayo y error más sangriento, en un enorme motor de innovación estatal, tecnológica y comercial para la propia Europa. Y eso nos lleva a un pensamiento final para quienes nos escuchan hoy. Una reflexión que, parece contraintuitiva, pero que está directamente conectada con los documentos que hemos explorado. Adelante. A lo largo de este análisis a fondo hemos hablado de diezmos, de impuestos masivos recaudados de casa en casa, de la inmensa riqueza corporativa templaria operando a través de fronteras, de contratos de logística naval con los venecianos. Si unimos los puntos, vemos que el legado más duradero de las cruzadas no está en ninguna frontera en el mapa actual de Oriente Próximo. Está profundamente incrustado en la burocracia de nuestras vidas cotidianas. Es que
Es totalmente cierto. Pensemos por un momento en el Estado administrativo moderno. La necesidad de mantener durante décadas ejércitos permanentes luchando en un desierto hostil a miles de kilómetros de su lugar de origen obligó a las monarquías europeas a evolucionar drásticamente. Claro, el sistema antiguo ya no daba más de sí. Los rudimentarios sistemas feudales no servían para esa escala. Tuvieron que inventar y perfeccionar sistemas de impuestos centralizados a nivel nacional, censos de población precisos para saber a quién cobrar, burocracias de papel a gran escala y toda una infraestructura bancaria internacional capaz de mover créditos sin tener que transportar oro físico por caminos peligrosos. Es fascinante. El Estado moderno, en gran medida, nació como una estricta necesidad logística militar. Así que la próxima vez que quienes nos escuchan hagan su declaración de la renta anual o cada vez que utilicen su teléfono móvil para enviar una transferencia bancaria internacional y pagar algo en el extranjero, Sí. que sepan que en el fondo están utilizando los mismos mecanismos operativos que fueron forjados a sangre y fuego por el fantasma de una guerra medieval que resultó ser logísticamente imposible de ganar. La Gran Cruzada fracasó en su objetivo, pero las herramientas que inventaron para financiarla, bueno, siguen gobernando el mundo actual. Una perspectiva que sin duda da muchísimo que pensar. Ha sido un verdadero placer desgranar esta inmensa complejidad histórica. Agradecemos enormemente a la audiencia que nos haya acompañado en este análisis a fondo y nos escuchamos en la próxima exploración. Gracias por escuchar Ecos de la Historia. Si te ha gustado, suscríbete y comparte. Hasta el próximo encuentro.